¿Qué pasaría si te dijeran que no encajas solo por cómo luces? Si tu talento fuera ignorado no por falta de habilidad, sino por prejuicio. Esta es la historia de un joven violinista que fue humillado en una audición y días después hizo temblar el mismo mundo que lo rechazó. Prepárate para conocer una historia donde la música no solo rompe el silencio, rompe las cadenas del prejuicio. En una ciudad donde los sueños se apilan como instrumentos rotos en un rincón olvidado, un joven violinista camina con pasos firmes por el largo pasillo de una academia de música. Sus zapatos gastados crujen sobre el mármol. Su violín, envuelto en una funda raída, parece fuera de lugar entre tanto brillo y pulcritud. Es el día de la audición, la oportunidad que, en teoría, puede cambiarlo todo. Parecía que hubiera sido ayer, cuando sus manos pequeñas sostenían por primera vez aquel violín gastado. Era solo un niño, curioso y callado, y fue su tío Juan, un músico retirado con el alma aún afinada, quien lo llevó a ese rincón polvoriento del garage. Allí, entre partituras amarillentas y recuerdos silenciados por los años, descansaba el instrumento que cambiaría su vida. Pero aquellos recuerdos, aunque dulces, también dolían, porque tras cada nota que aprendía en secreto, había una herida. Su madre, estricta y temerosa del pasado familiar, lo había castigado con dureza al descubrir que tomaba el viejo violín sin permiso. Fue su tío Juan, quien, viendo la pasión en los ojos del niño, decidió intervenir. Desde entonces, las clases ocurrieron a escondidas, entre susurros y partituras escondidas bajo el colchón, como si aprender a soñar fuera una travesura prohibida. Para su madre, un negro no tenía futuro en nada. Pero a pesar de todo, el día llegó en que su madre, con los ojos humedecidos por el orgullo y la culpa, tuvo que reconocer lo evidente. Su hijo tenía un don. Se acercó en silencio, vencida por la música que tantas veces quiso callar, y le pidió perdón. Aquel abrazo, tembloroso, sincero, casi sagrado, quedó grabado en su alma como una melodía imposible de olvidar. Pero ahora debió olvidar esos malos recuerdos y concentrarse en lo que tenía por delante. Cuando entra en la sala, el silencio lo golpea más que cualquier palabra. 3 jueces lo observan desde lo alto de una mesa larga, vestidos de traje, fríos como piedra. Uno de ellos ni siquiera levanta la mirada de su hoja. Otro revisa su reloj. El tercero, el más severo, lo mira de arriba a abajo con una ceja arqueada. ¿Nombre?, dice, sin emoción. Marcos López. Su voz es firme, pero su respiración lo traiciona. Se coloca frente al atril, saca el violín, respira, cierra los ojos. Y toca. Las primeras notas son tímidas, pero luego suenan con fuerza, con alma. No está tocando una pieza, está contando una historia. Su historia. Una historia de calles ruidosas, de manos heridas por el esfuerzo, de noches sin cena, de música como única escapatoria. La sala vibra, pero no con aplausos, con juicio. Cuando termina, no hay reacción, solo un largo silencio que pesa como plomo. Entonces, el juez del centro cruza las manos, se inclina hacia adelante y dispara. Tu técnica es decente, pero no tienes la presencia que buscamos. Pausa. No luces como un solista. Esas palabras no solo lo sacan de la sala, lo empujan del escenario de los sueños. Sin una sola queja, guarda su violín, agacha la cabeza y se marcha. Pero algo arde en su pecho. No es tristeza, es rabia. No por lo que dijeron, sino por lo que no quisieron ver. Y mientras cierra la puerta detrás de él, jura en silencio que volverá a hacerlos escuchar, pero la próxima vez
no podrán mirar hacia otro lado. Mientras avanzaba por las calles oscuras, con el frío mordiéndole los huesos, su mirada permanecía fija en el suelo, cargada de derrota. No le quedaban fuerzas, ni fe. Estaba cansado de intentarlo, de golpear puertas que siempre se cerraban en su cara. Pero rendirse no era una opción. Volver a casa sin nada no significaba solo un nuevo fracaso, significaba sentenciar a su madre. Su vida dependía de un tratamiento, y cada día sin empleo era un paso más hacia un abismo del que ya no podrían salir. Cuando la tristeza lo envolvía como una sombra espesa, solo había un refugio al que podía volver: su música. Con manos temblorosas, tomó el violín y comenzó a afinarlo, como quien intenta alinear el alma rota. No buscaba dinero, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo necesitaba tocar, porque era la única forma que conocía para no quebrarse por dentro. En aquel momento, las cuerdas eran sus palabras y el arco su grito silencioso. Era lo único que le quedaba y lo que siempre lo salvaba. ¿Acaso no soy suficiente? ¿No merezco ser oído? Una señora pasa sin mirarlo. Un niño se detiene por un segundo y luego lo arrastran. Alguien le tira un billete al suelo y, sin embargo, no se detiene, porque entre cada bocinazo, entre cada sombra que lo ignora, hay un instante de silencio donde su música respira, y en ese instante algo cambia. Entre el murmullo indiferente de la ciudad, un hombre se detuvo, no por curiosidad ni por ocio. Era distinto. Su porte hablaba antes que él. Traje impecable, gafas sobrias, mirada que no observaba, examinaba. Eduardo St. Clair, director de una de las orquestas más aclamadas de Europa. Un hombre que hacía vibrar auditorios enteros, que dictaba el tempo en los teatros más exigentes y que en ese instante se quedó en silencio, hipnotizado no por un escenario, sino por una calle cualquiera y una melodía que parecía salir del alma misma. Escuchó, no por cortesía, sino porque algo en esa melodía rota y sincera le tocó una fibra que hacía tiempo creía dormida. El joven no notó que lo observaban. Estaba absorto, perdido en cada nota como si el mundo exterior no existiera. Tocaba con el alma desnuda, sin reservas ni pretensiones, y cuando la última nota se desvaneció en el aire como un suspiro ahogado, bajó el arco con lentitud, exhalando como quien acaba de vaciarse por dentro. Se inclinó para recoger unas pocas monedas del suelo, ajeno a todo, sin saber que en ese preciso instante, y sin aviso alguno, su vida había cambiado para siempre. Entonces escuchó la voz, firme, sin titubeos. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Él levantó la vista, desconcertado. Solo escuchando, practicando solo y con la ayuda de mi tío. St. Clair lo miró sin pestañear. ¿Has tocado alguna vez como solista? No, señor. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en los labios del director. Entonces prepárate. Vas a debutar este sábado, con mi orquesta, en una gala. El joven no encontró palabras. Ni siquiera sabía si debía creer lo que acababa de oír. Pero en la mirada de aquel hombre no había burla ni lástima, solo verdad. Por primera vez, alguien no solo lo había escuchado, lo había sentido. Y así, en medio del asfalto frío y la indiferencia cotidiana, una puerta se abrió. No hacia un simple escenario, sino hacia algo mucho más profundo. Una vida donde su música, al fin, tendría un lugar. Esa noche el sueño no lo visitó. Sus manos descansaban sobre el violín, pero su mente vagaba lejos. De vuelta a las calles, a los días de hambre, de miradas que pesaban más que las palabras. Recordaba a aquel juez, el que lo observó una vez con superioridad como si su piel,
su ropa gastada o el lugar de donde venía fueran más determinantes que su talento. Ahora estaba ante la oportunidad que muchos anhelan y casi ninguno alcanza. Una gala, una orquesta, un teatro iluminado y lleno de ojos. Y, sin embargo, el miedo lo atravesaba. No miedo al error, sino a no poder borrar de sí el eco de todas las veces que lo hicieron sentir que no merecía estar allí. Miró sus zapatos gastados, deshilachados por el camino que nunca fue fácil. Luego, el estuche de su violín con costuras rotas y marcas de años de lucha silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió la tentación de rendirse, de bajarse del tren antes de llegar, de volver a donde nadie espera nada. ¿Qué hago yo en ese mundo?, murmuró con la voz rota. Pero entonces algo brilló en su memoria. La mirada de Sinclair. No fue una mirada de compasión, no hubo pena ni condescendencia. Fue respeto. Fue reconocimiento. Como si, por fin, alguien hubiera visto no al muchacho pobre del violín, sino al músico que había nacido para tocar. Y más fuerte aún, su madre necesitaba su tratamiento. Sinclair, con la solemnidad de quien entiende el peso de un momento, lo miró como solo un padre mira a un hijo, aunque nunca lo hubiera sido. Antes de la gala, lo llevó a una plaza comercial. No lo dijo con palabras grandes ni gestos exagerados. Solo señaló una vitrina y dijo: «Necesitas verte como lo que eres». El chico dudó al principio, incómodo entre telas finas y luces brillantes, pero Sinclair insistió. Eligió un traje impecable, sobrio y elegante. Zapatos nuevos que no dolían, que caminaban futuro. Y por primera vez en su vida, el joven se vio en un espejo y se reconoció digno. El teatro imponía. Sus columnas de mármol, sus lámparas brillantes, los ecos suaves de pasos sobre madera pulida, todo parecía demasiado perfecto para alguien como él. Entró con el violín colgado al hombro y la duda aún en el pecho. Los músicos ya estaban allí, afinando sus instrumentos, hojeando partituras, conversando en voz baja. Cuando lo vieron entrar, las miradas se alzaron, y el silencio fue inmediato. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la vista. No era necesario que dijera nada. Él ya estaba acostumbrado a esa clase de bienvenida. El director Sinclair lo recibió con un gesto seco y directo. «Tú vas al frente. Prepárate». Sin más explicaciones, el joven tragó saliva, abrió su estuche y tomó el violín con ambas manos. Sus dedos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de la responsabilidad que cargaban. Se posicionó en el centro. Todos lo miraban. Esperaban un error, una prueba de que no pertenecía allí. Entonces, alzó el arco, cerró los ojos y tocó. Las primeras notas fueron suaves, como si pidieran permiso para existir, pero luego algo en su pecho se rompió y la música estalló. Era una pieza compleja, vibrante, llena de matices, pero él no la ejecutaba, la vivía. Cada nota era un pedazo de su historia, cada silencio un recuerdo que dolía. Cuando terminó, el aire parecía más denso. Nadie dijo nada, hasta que uno de los violinistas más veteranos murmuró casi sin querer: «Dios mío». Sinclair asintió, y solo dijo: «Ensayo terminado. Volvemos mañana. Él está listo». La noche había caído como un telón de terciopelo sobre la ciudad. Desde temprano, los autos de lujo se alineaban frente al gran teatro, como si el arte solo pudiera llegar en carrocería brillante.
Los invitados descendían envueltos en trajes oscuros, vestidos de gala y miradas altivas, como si la música necesitara permiso para respirar entre la élite. Dentro, las luces del escenario comenzaban a encenderse lentamente, como un amanecer artificial. Las butacas se llenaban de rostros influyentes del mundo musical, críticos, empresarios, compositores. Y entre ellos, sin que él lo supiera, estaban ellos, los jueces. Sí, los mismos que una vez lo rechazaron sin escuchar una sola nota completa, con ese veredicto frío. No tiene presencia. Ahora estaban allí, en las primeras filas, vestidos con su diplomacia, sosteniendo programas impresos y falsas sonrisas. Detrás del telón, el joven afinaba su violín con manos serenas, aunque el corazón latía como si quisiera salir por las cuerdas. Sentía el peso de cada mirada que pronto caería sobre él. La ansiedad le subía por la nuca como una sombra, pero no temblaba. St. Clair, de pie junto a él, le colocó una mano firme en el hombro. No como director, no como mecenas, como un padre. «No tienes que demostrarles nada», dijo con voz serena. «Solo toca y deja que escuchen lo que antes no quisieron oír». Y el telón se abrió. El teatro, ahora en un silencio casi sagrado, lo vio emerger desde la penumbra. No llevaba un traje ostentoso, solo una camisa blanca bien planchada, zapatos firmes y el alma colgando de las cuerdas de su violín. Caminó hasta el centro del escenario. La luz lo envolvió, y por un instante volvió todo. La sala de audiciones, la risa contenida, la vergüenza de no ser visto. Pero esta vez era diferente. Esta vez él tenía el control. Él era el escenario. Se colocó el violín bajo la barbilla. Cerró los ojos, inspiró como quien se sumerge en una verdad sin retorno, y comenzó a tocar. Desde la primera nota, el mundo desapareció. Ya no había butacas, ni jueces, ni cicatrices. Solo música. Pura, viva, libre. Una sinfonía de lo que fue y lo que soñó ser. Cada compás era una respuesta a años de silencio. Cada vibración, una palabra que nunca le dejaron decir. Y en esa música, su verdad. Una verdad que nadie en ese teatro pudo seguir ignorando. Desde la primera nota, ya no hacía falta decir nada más. El arco se deslizaba con la precisión de un cirujano, pero cada trazo llevaba el peso de una vida. No era una ejecución técnica, era una confesión, una declaración sin palabras, una herida abierta que sonaba hermosa. Cada vibración del violín era una respuesta, a cada mirada que lo hizo sentir menos, a cada risa que cayó su voz, a cada puerta que se cerró antes de que pudiera tocar. En el público, los huesos del pasado se removían inquietos. Lo reconocían. Claro que lo reconocían. Ese rostro que una vez miraron sin interés, esas manos que una vez juzgaron como poco refinadas, esa música que, ahora, los envolvía sin remedio. Lo que más dolía era que ya no podían negarlo. No podían silenciarlo, porque no estaba frente a ellos como un aspirante. Estaba en el centro del escenario, respaldado por una orquesta, arropado por un teatro lleno, bajo todas las luces que antes le negaron, y aún así él no los buscaba con la mirada, no buscaba su aprobación, no tocaba para ellos. Su mirada estaba fija en el horizonte, más allá del público, más allá de los muros, como si tocara para algo más grande que todos los presentes. Pero entonces, en los últimos compases, cuando la música alcanzaba su punto más alto, alzó la vista y los miró.
no con rencor, no con altivez, sino con calma. La calma de quien no necesita ser validado, la serenidad de quien ya ha ganado sin haber tenido que pelear. La última nota flotó en el aire, suspendida como un secreto compartido. Y en ese instante, el silencio fue absoluto. No un silencio incómodo, sino sagrado. El tipo de silencio que solo se da cuando nadie se atreve a romper lo que acaba de nacer. Y entonces, la ovación. Primero un aplauso, luego cientos. De pie, palmas como truenos. El teatro entero se estremecía. Y él solo cerró los ojos. Respiró hondo, no porque al fin lo aceptaban, sino porque por primera vez en su vida se aceptaba a sí mismo. Los aplausos no cesaban. El público de pie seguía ovacionando con fervor al joven que, minutos antes, era solo una sombra anónima en el mundo del arte. Ahora era una tormenta que nadie vio venir y que nadie podía ignorar. Pero entre ese mar de aplausos, vítores y rostros conmovidos, hubo tres figuras que permanecieron quietas, inmóviles, atrapadas en su propio silencio. Los jueces. Los mismos que, tiempo atrás, habían cerrado la puerta con un veredicto frío. No tiene presencia. Ahora no podían huir. Tenían que mirar, tenían que tragar cada una de sus palabras, nota por nota, compás por compás. Uno de ellos, el más severo, el que había pronunciado aquella frase lapidaria, estaba rígido, las manos entrelazadas, los labios sellados, la mirada clavada en el escenario como si acabara de ver un fantasma, o algo peor, una verdad que no se puede desmentir. Un periodista que había seguido toda la historia desde sus comienzos lo reconoció entre la multitud. Se acercó cámara en mano, voz templada pero directa. ¿Lo recuerda?, le preguntó, señalando discretamente al joven que, en ese momento, se inclinaba ante el público con humildad y gratitud. El juez no respondió de inmediato. Tragó saliva. Desvió la mirada como quien no quiere enfrentarse a su propio reflejo. Y entonces, con voz baja y cargada de una amarga resignación, dijo: «Jamás lo olvidaré». No era una disculpa, no era una muestra de admiración. Era una sentencia. Porque en ese instante entendió lo más duro, que el chico al que él una vez menospreció ya era eterno. El video de la gala se hizo viral en las redes sociales. Todos se preguntaban cómo un talento tal había pasado desapercibido, pero pronto se dieron cuenta de la verdad, de cómo un joven negro había sido rechazado por su apariencia. Pasaron los meses. El joven ya no tocaba en las calles, pero nunca las olvidó. Recorrió escenarios, ciudades, países. Su nombre apareció en afiches, en portadas, en titulares. Pero él seguía siendo el mismo. Aquel que afinaba su violín con los ojos cerrados y el corazón abierto. Un día, recibió una invitación, de la misma academia donde una vez lo humillaron. Esta vez no para audicionar, sino para dar una charla. Una clase magistral, le dijeron. Él sonrió. Volvió. La misma puerta, el mismo pasillo, pero ahora caminaba sin miedo. Al llegar a la sala, encontró a un grupo de jóvenes esperándolo, algunos nerviosos, otros expectantes. Se paró frente a ellos, abrió su estuche, sacó su violín y, antes de tocar, dijo solo esto: «No dejen que nadie les diga que no pertenecen aquí, ni en esta sala, ni en ningún escenario. Si tienen algo que decir, háganlo sonar». Entonces, tocó. No fue una lección, fue un recuerdo, un mensaje, una promesa. Porque esa historia, su historia, no terminaba allí, era apenas el comienzo.
Y mientras las notas flotaban por la sala, una cosa quedó clara. Hay personas que nacen para tocar y otras que nacen para cambiar el mundo con una sola melodía. Si esta historia ha tocado tu corazón, déjanos un comentario contándonos si has pasado por algo similar, si alguna vez alguien ha subestimado tus talentos. Me gustaría leerte.